estamos en disciplina, los que estamos aquí. ¿Sí? Nos sometemos a una disciplina de levantarnos a cierta hora, de estar aquí, ejercitándonos espiritualmente, permitiendo que el Señor nos hable a través de su palabra. Eso es disciplina. Entonces, bienvenidos todos los disciplinados, todos los que estamos disciplinados, que queremos someternos a esta disciplina de aprender de la palabra de Dios. ¿Saben que aquí en esta finca muchos saben que aquí muchos han pasado por el curso de fe? Son hermanos, hermanas que se han sometido a disciplina de 10 meses. ¿Sí? Que hemos, de una u otra manera, sacado un tiempo y vamos a ejercitarnos en esta área. Y quiero, por favor, si arrancamos en uno de esos textos conocidos, en Hebreos. Hebreos capítulo 11, 12, perdón. Hebreos 12. Habla de la disciplina de los padres y luego lleva a la disciplina del Señor. Pero tomemos el texto desde todo el capítulo, desde el verso 1. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hacemos un pedacito, está, pues, tenemos lo de los testigos en el capítulo 11 atrás, pero proyectémonos a lo que está diciendo el versículo 1, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que miremos hacia dónde vamos, nuestra vida cristiana, miremos hacia adelante, nuestro andar con el Señor, y vamos a andarlo con paciencia, despojándonos de dos cosas que también ya hemos en otros aspectos, en otro tiempo analizado, el pecado y los pesos y pecados que impiden que yo corra hacia adelante, que yo siga adelante libremente al Señor. Pongamos la mira en el Señor, ¿sí? Ahí están los ojos en Jesús, considera lo que Él sufrió, y luego sigue hablando de la disciplina. Porque para ese andar, para ese seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, para ese correr la carrera que tenemos por delante, necesitamos disciplina, necesitamos ser muy disciplinados. Hay hermanos, hermanas que, es cierto, conocemos entre nosotros que son muy disciplinados, nos dan ejemplo en ello. Uno dice, yo tengo que aprender más de eso, pero no solamente es para ellos, sino que es para todos nosotros que necesitamos ser disciplinados. ¿Sí? Yo necesito mucho aprender esta parte de la disciplina. Entonces empieza hablando del ejemplo de los padres que nos disciplinaban cuando éramos niños, por versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y aquí es donde quiero enfatizar o subrayar en estos minutos: no menospreciar lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, porque mire, ya hemos escuchado en la mañana sobre el apóstol Pedro. Mire los resultados de ese trato que Dios tuvo con él. El hermano Esaú también, una frase que retomó en su intervención: presentarnos aprobados a Dios. Y para presentarnos aprobados a Dios en esa carrera que tenemos por delante, necesitamos disciplina, necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser ejercitados. Y otra frase que retomo del hermano Marcos ahora al terminar, lo que me pareció muy importante: Dios tiene el control de todo. Entonces me hacía pensar en este aspecto de la disciplina. Qué bueno saber que Dios tiene el control de todo. Es que cuando somos hijos de Dios, nada se sale de las manos de Dios. Entonces, cuando somos hijos de Dios, poder pensar que si algo está sucediendo en mi vida, es porque Dios tiene el control, lo ha permitido y quiere a través de esas circunstancias formarnos. Y no para orar, pues, como decía el hermano Felipe, que le venga alguien disciplina o que caiga o aún para mí mismo. Pero sí son procesos muy importantes. ¿Sí? A veces, por ejemplo, cuando cantamos,
Yo he dicho a los hermanos que a veces hay canciones que me cuesta mucho cantar al Señor, como esa de transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor, quebrántame. O sea, porque es que si somos realmente conscientes, lo que estamos pidiendo es bien duro, sino que a veces lo cantamos, no sabemos qué es lo que estamos diciendo. A mí me da mucho miedo cantarlo. A veces, aunque la higuera no florezca, con todo yo me regocijaré en Jehová. Yo trato en mi mente de decir, yo quiero regocijarme con todo eso, pero yo no sé. Pero lo que sí podemos estar seguros es que en esos procesos el Señor está con nosotros. A mí me gusta mucho una frase que hizo el hermano Marcos ahora, porque si el Señor está con nosotros, Él no nos dejará ser probados o ser tentados más de lo que podemos resistir. Él sabe hasta dónde y Él tiene el control. A mí me da mucha alegría, en muchos procesos que ha pasado por mi vida, me da mucha alegría saber que el Señor tiene el control, que Él no me ha dejado, que Él está allí. Bueno, ahora quiero ver un texto más atrás, pero quiero terminar aquí, por favor, en Hebreos 12. No deben menospreciar la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y otra vez, no tiene que ver con pao, o que porque hizo un pecado. Era un hermano, por ejemplo, cuando íbamos al hermano Marcos, ahí que llegaba a la capilla y para escucharse el mensaje tenía que tenderse por allá, así en un colchón así horizontal, boca abajo, ahí. Y mira el hermano ahí, que llegaba y en el salón ahí enseguida tendía esa colchoneta y se tiraba y ay, ¿qué pecado estará? ¿En qué pecado andará? No. O también, uy, pero como un hijo de Dios, un hermano que estaba predicando allá, y cómo verlo ahí, uy, qué tremendo ser hijo de Dios, mire cómo lo trata. Pero escuchar al hermano Marcos decir ahora que Dios tiene todo el control, y escuchar a cada uno de nosotros, yo sé que muchos testimonios de ustedes cuando han escuchado, hermanos y hermanas, y saber que el Señor tiene el control, que Él está, porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Y un hijo, los que somos padres, a un hijo a veces hay que pasarlo por procesos que a veces ellos no entienden. ¿Sí? Ahorita nosotros estamos experimentando con 2 adolescentes y eso es bien difícil porque ellos no comprenden muchas cosas. Pero saber que el Padre, cuanto el Padre que nos ama, Él tiene el control. Incluso en versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces esto me da mucha fortaleza, porque si el Señor no me forma a mí, y yo sigo la vida cristiana como a mí me parece, como a mí me gusta y con todos mis caprichos y todo eso, entonces, pues según este versículo, oiga, tengo que preguntarme, ¿yo soy un hijo de Dios o no? ¿O soy un bastardo? Por eso en 2 Corintios se habla, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis como en la fe verdadera. Y qué bonito pensar que cuando pasamos por ciertos procesos, saber que es el Señor el que está tratando con nosotros, saber que es que Él nos trata como hijos. Hace unos días en una situación con una de mis hijas, la abrazaba y ella estaba llorando y todo eso, y poderle decir, yo sé que ahora no entiendes lo que está pasando, pero es lo mejor. Y claro, eso no es fácil, porque recuerdo cuando una también de ellas estaba bien pequeñita, había que hacerle unos exámenes, había que llevarla a unos exámenes médicos, y entonces tenían que sacarle sangre. Yo llevaba para el colegio, allá donde Emilia, y ahí con su uniforme así pequeñita, y ella era bien difícil para sacarle sangre, y eso pateaba y todo eso, y necesitamos que el celador de la clínica nos ayudara para sostenerla. Pero eso para mí fue muy doloroso, porque era esa enfermera con esa
esa jeringa a cruzarme, que no, y yo la abracé así, y yo sabía, en ese momento ya no entendía eso, pero lo necesitaba, era lo mejor. Y hace días, en este tiempo, tuve la oportunidad de volverla a abrazar ese día y me conté, me siento como ese día cuando la abracé ahí en el hospital y no entendías nada, pero era lo mejor. Pero así me he sentido muchas veces con el Señor. No entiendo las circunstancias, pero poder sentirnos que Él nos está abrazando y nos sigue amando y Él sigue estando allí, pero necesitamos pasar por allí. Yo una vez, cuando murió mi papá, me acuerdo que escribí una frase que decía: sin dolor no hay formación. Pero eso me pegaba muy duro, porque yo decía, tengo que reconocer, hermanos, que yo le he dicho al Señor muchas veces: Señor, yo no quisiera, no hay otra forma de que yo pudiera ser transformado, que tú me cambies así de un momento a otro sin tener que pasar por estos procesos, sin tener que pasar por la confrontación con alguien, sin poder tener que pasar por la humillación de alguien, sin tener que pasar por algún dolor. Y Señor, no hay así como que una cosa que puede cambiarme así de un momento a otro. Pero cuando miramos en la palabra, y como hemos estado viendo esta mañana, necesitamos esos procesos. Un siervo del Señor necesita esos procesos. Y si queremos ser buenos siervos, buenas siervas del Señor, necesitamos pasar por esos procesos. Y algunos tal vez han aprendido, y yo digo, gloria a Dios por esos hermanos que aman esos procesos. Yo tengo que decir que para mí ha sido muy difícil, pero he tenido que pasar por ellos. ¿Sí? Pero esa es la forma. Entonces, en cierta forma, eso es el Señor tratando, formándonos. Vuelve y habla de los padres que nos disciplinaban por algún tiempo en los versículos 9 y 10. Y el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Tenemos que reconocer que es así, que eso es una gran verdad, que al presente de estar pasando por esos procesos, eso no es causa de gozo. Yo no recuerdo haber visto al hermano Marco llegando ahí con el... ¿Cómo va, hermano? No, aquí todo contento con este dolor en la espalda, ¿no? Qué alegría estar aquí boca abajo. Causa dolores, causa tristeza. Pero me gusta mucho lo que sigue, y ese es el final de todo esto. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y aquí hay una gran diferencia. Es para eso, hay un fruto al final, pero ¿en quiénes? En los que son ejercitados. Y por eso, mire, uno nota que a veces en la congregación o en la iglesia hay hermanos o hermanas que no así como nosotros también, no nos gusta pasar por esos procesos, y más bien es ponerse a pelear con los ancianos o con el que sea, o aún los hijos con los padres, o aún nosotros mismos con las autoridades. No queremos pasar por ese proceso, pero ¿sabe qué pasa? Nos perdemos del resultado, nos perdemos del fruto apacible. Esa es una gran desventaja si no pasamos por la disciplina, que nos perdemos de ese fruto. Y entonces a veces, si nosotros no pasamos por ese proceso de que el Señor trate con nosotros de una u otra manera, entonces perdemos ese fruto. Es una cosa desafortunada, me parece. ¿Qué es entonces disciplina? Aquí hay algunas palabras que nos pueden dar para recordar. Es educar, ¿sí? Advertir a tiempo también, como lo que estamos hablando aquí de la palabra de Dios, de que si el Señor dice que tenemos que pasar por esos procesos, entonces, pues bueno, Señor, aquí estamos. Y hay hermanos aquí, cada uno de nosotros, seguro que de algunos conocemos, de otros no, pero seguro que el Señor a cada uno con nosotros ha tratado de formas muy diferentes.
distintas, pero también viendo los resultados. Es un tiempo de exhortar sabiamente. La disciplina en la iglesia no consiste solo en tratar casos de suma gravedad, sino en educar al pueblo de Dios, en motivar, en ayudar, en discipular. Cuando estamos visitando a un hermano, una hermana para discipularle, para estudiar juntos la palabra de Dios, podemos decir que estamos disciplinando a un hermano, ayudando a disciplinar a un hermano, a una hermana. Yo creo que ese concepto se nos puede abrir más ampliamente lo que es la disciplina, ¿sí? De ayudarnos en eso. Cuando nos dice del tiempo devocional, que tengamos nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración, se nos está entrenando a eso, a adquirir esa disciplina de estar más en comunión con el Señor. Entonces, la importancia de esa disciplina, ¿sí? ¿Por qué entonces? En la iglesia del Señor y todos nosotros, primeramente cada uno de nosotros es templo, un templo santo, somos templo del Espíritu Santo, y la iglesia en general también. Entonces el Señor exige de cada uno de nosotros que seamos santos. Eso es una cosa importante. Él espera que nosotros como individuos y también como la iglesia, como congregación, andamos en santidad, y para eso se necesita disciplina. Sí, se necesita orden. Ustedes han podido venir, gracias a Dios, a este lugar. Las instalaciones, el piso estaba limpio, estaba podado el césped, todas esas cosas. Pero usted no imagina lo que tuvimos esta semana, el corre los últimos 2 días aquí con todos limpiando, organizando, mueva camas para un lado, para el otro, colchones, muchas cosas, mucha movención aquí, para que pueda ser útil, para que este lugar pueda ser útil para este evento. Permítame hacer la ilustración para decir que así también, para que la iglesia ande en santidad, para que en el área espiritual cada uno de nosotros andemos, nos veamos bien delante de Dios, andemos en santidad. Pues hay muchas cosas que tienen que moverse, muchas cosas que tienen que corregirse. Nomás estoy mirando ahí atrás por la puerta, había un pasto que ya estaba muy largo, de nuevo ahorita ve todo bien bonito, hubo que cortarlo. A veces hay cosas en nosotros también que hay que cortar, que hay que limpiar, que hay que corregir. Ya en la palabra de Dios nos muestra qué cosas estamos andando deficientemente, entonces necesitamos ejercitarnos en ello, ¿sí? Porque somos un pueblo de Dios. Primera de Pedro, que ustedes conocen bastante, pues todos nosotros hemos escuchado, Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios santo, entonces amerita que nosotros también, nuestra forma de comportarnos como hijos de Dios es diferente. Y recuerde que volvemos al concepto de la palabra santidad, es apartado, es que sea diferente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Dios quiere que tengamos disciplina, una disciplina como la que también dio a su pueblo de Israel. Sin disciplina no habría ningún obstáculo para impedir que el pecado contamine a los hermanos, nos contamine más a nosotros. La comunión con el Señor, que a veces se interrumpe por el pecado, entonces no se podría corregir si no fuera por esa disciplina, ese entrenamiento de la palabra de Dios. Entonces, muy importante. 2 aspectos importantes de la disciplina que debemos tener en cuenta, que eso nos ayuda. Esos 2 aspectos es que la disciplina es preventiva y es correctiva. ¿Cuándo es disciplina preventiva? Pues cosas que se hacen antes de que haya una caída, antes de que haya un mal comportamiento. Es una disciplina preventiva, como el que tiene a veces que el médico le manda que haga unos tratamientos que son preventivos, pero ya cuando se diagnostica la enfermedad, entonces ya es a veces medicamentos para corregir la enfermedad.
En este caso también podemos hablar de, a veces, disciplina ya correctiva. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos más en la disciplina correctiva que en la preventiva. Y por eso lo que estamos haciendo es que mencioné al principio que estamos haciendo en estos días. ¿Qué tipo de disciplina es? Preventiva, ¿cierto? Nos ayuda a estar estudiando la palabra de Dios, en estar en contacto con la palabra de Dios, estar en meditación de la palabra de Dios, pues nos ayuda a no andar practicando más el pecado, nos ayuda a consagrar más nuestra vida al Señor, a estar más en dependencia de Él, menos pensando en nosotros mismos. Para ello, en esa disciplina preventiva, es muy útil es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si notamos, es la palabra de Dios, ese contacto, la disciplina de estudiar la palabra de Dios es fundamental. Tenemos que luchar, hermanos, con eso. Yo lucho mucho con eso, con mi tiempo, porque un hermano hablaba antes de las prioridades. Uno como se le van ocupando el tiempo con otras cosas. ¿Sí? Sale y se le presenta una tarea aquí, una llamada aquí, una mirada de este documento aquí, luego una y otra cosa de quehaceres, y el estudio de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, se nos va quedando de último. Uno dice, en el caso mío, a veces pienso, más adelante, pero voy a hacer esto en un momentico. Y a veces tengo que decir esa disciplina, no, ya, tiene que ser ya, hay que parar ya. En las otras cosas para hacer, para darle prioridad a la palabra de Dios, para el tiempo con el Señor. El que acepta sus enseñanzas, la palabra de Dios y correcciones, no tiene que ser disciplinado, o sea, no tendrá que tener una disciplina correctiva, porque esto nos ayuda, la palabra de Dios nos ayuda en esa prevención, y es parte de nuestra vida diaria, la disciplina, los buenos hábitos espirituales para estar en la presencia del Señor. Claro, ahora luego viene entonces la disciplina correctiva, si hemos fallado, si hemos dado lugar al diablo, si hemos descuidado las señales que el Señor nos advierte, si hemos obviado las señales de peligro, si hemos obviado el pare cuando vamos en un vehículo y obviamos las señales de tránsito que dice pare o el semáforo, tenemos que a veces sufrir las consecuencias, a veces una coalición. Sí, en un momentico, cuando nos descuidamos, si nos acostumbramos a eso, podemos terminar en un accidente. Sí, yo en estos días hablaba con mi esposa que tengo que tener un problemita, que a veces, como siempre ando como a las carreras de afán, los semáforos en amarillo. Y uno dice, alcanzo, y pasa uno en amarillo. Pero resulta que a veces el amarillo está que ya pasa. Y se descuida uno. ¿Y cuántos accidentes hay sencillamente por andar como al límite? Y no, hay mejor ser disciplinado. ¿Sí? Es mejor disciplinado, es mejor de ser disciplinado y decir, no, claro, es mejor parar. En cositas así de la vida práctica, pero eso nos ayuda también en la vida espiritual, porque a veces también somos indisciplinados en una parte, entonces uno dice, no, yo sé hasta dónde llego, yo sé hasta dónde manejo, eso no es un peligro para mí, yo no tengo este problema, yo no tengo esta tentación, yo no tengo esa costumbre, yo no me enojo, yo sé hasta dónde me enojo, yo sé hasta dónde tengo estas amistades, yo sé hasta dónde converso, yo sé hasta dónde tomo, yo sé hasta dónde me puedo quedar en la fiesta, pero ahí necesitamos disciplina, esa disciplina que corta, preventiva, que sea efectiva. Entonces, luego vendría, claro, la disciplina correctiva en la cual debemos ser corregidos y debemos ser instruidos. Otro texto que quisiera tomar, que el hermano
Marcos leía uno de los hermanos una parte atrás. Está en Éxodo 33. Éxodo 33. Cuando Dios va a sacar o está sacando su pueblo de Egipto y va por el desierto y tiene una conversación con Moisés, hay unas dos cosas aquí que quisiera resaltar. Capítulo 33. Versículo 7 inicialmente. Y Moisés tomó el tabernáculo. ¿Verdad? Que el tabernáculo es el lugar de la presencia de Dios, el símbolo de comunión, el símbolo de estar allí en la presencia de Dios, la presencia de Dios en medio del pueblo. Y entonces dice, versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Me llama la atención que aquí la palabra es cualquiera que buscaba a Jehová podía salir. O sea, en otra palabra, cualquiera podía tener contacto con Dios. Cualquiera que saliera podía hacerlo, podía tener esa presencia de Dios. Pero no se nos dice cuánta fila había. ¿Cuánta fila había para buscar la presencia de Dios? Sí, aquí hubo en diciembre, no sé si todavía estará, pero había una cosa que el PCR más grande del mundo. Yo pasé por ahí por la avenida Sur y hay una fila para entrar al PCR más grande del mundo. No sé cuánta fila había para entrar aquí al tabernáculo para buscar la presencia de Dios. Hay filas en todas partes, pero yo no sé aquí, no nos habla mucho de eso. Solo dice en el versículo 11 que hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Cualquiera de todo el pueblo podía salir a buscar la presencia de Dios, pero acá en estos textos, en estos versículos, no se habla sino de Moisés y el joven Josué, que no se apartaba, que buscaba esa presencia de Dios. En otras palabras, si me permiten la comparación, vemos dos disciplinados. Uno que hablaba cara a cara con Dios, el otro que estaba ahí cerquita y no se apartaba, no quería dejar esa presencia. Pero cuando vemos sus vidas, vemos el resultado que ellos tenían, esa presencia o esa comunión que tenían con Dios. Hermanos, ¿en dónde estamos nosotros? En la parte de Moisés y de Aarón, que buscamos esa presencia, que anhelamos esa palabra de Dios, que anhelamos ser disciplinados en estar buscando al Señor. ¿O cuál es nuestra prioridad? ¿Sí? Pues qué alegría, hermanos, que los que hemos venido aquí, los que han sacado la semana de estos días, que para muchos no ha sido fácil, pues yo diría para muchos no, para todos es bien difícil. Unos tuvieron que dejar el trabajo, otros tal vez el paseo de la familia, como decía el hermano ahora, hacer un viaje largo. Más cómodo quedarse en la casa en estos días de vacaciones y levantarse a las 10, 11. Si hablamos carnalmente, eso es más cómodo. Pero decimos, queremos buscar de la presencia del Señor. Queremos escuchar la voz del Señor a través de su palabra. Entonces, en cierta forma, es disciplina. Es anhelar buscar del Señor. Y mire, más adelante sigue diciendo allí, versículo 12, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. A Moisés halló gracia delante de Dios. También tenemos que reconocer eso, como decían los hermanos ahora, es por gracia de Dios.
Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor le dijo, versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ay, me alegra tanto esta palabra. Mi presencia irá contigo. Así como con José allá en Egipto, que todo lo que hacía prosperaba, porque esa palabra que repite varias veces en el capítulo 39, porque Jehová estaba con José. Ay, hermanos, eso quisiera tanto en mi vida, que yo siempre poder estar en la presencia del Señor. Tenemos que reconocer que muchas veces no estamos en la presencia del Señor, pero no porque Él no quiera. Su presencia está allí siempre. El tabernáculo estaba siempre dispuesto para que cualquiera que quisiera fuera allí. El Señor siempre está dispuesto. Soy yo el que a veces no voy, el que a veces, así como el resto del pueblo de Israel, se quedaba más cómodo, más tranquilo. Y yo digo, Señor, a veces, yo no sé si usted le ha pasado, pero a mí a veces me da tanta rabia conmigo, porque es que uno dice, pero si está allá, lo más precioso está allá, ¿y por qué no lo hago? ¿Por qué me canso? ¿Por qué me da pereza? ¿Por qué es más fácil pasar horas viéndome las noticias o viéndome una película o en el celular? ¿Por qué es mal? O sea, para eso no hay que pensarlo tanto. Pero para estar en la presencia del Señor se requiere disciplina, se requiere entrenamiento. Yo admiro los que tienen la disciplina del deporte y el entrenamiento, porque yo he intentado varias veces y lo hago unos días o hasta unos mesecitos y después otra vez eso. ¿Sí? Yo admiro a veces algunos estudiantes que llegan aquí en la capacitación y empiezan a tomar clases de guitarra con otros que saben. Ellos que eso empiezan y denle, y eso terminan ya tocando guitarra. Y digo, qué elegante. Yo 2 veces y 2 guitarras he tenido y no falta disciplina. Eso a mí me da como que, ¿qué me pasa? Y yo sé que muchas veces así en nuestra vida espiritual queremos desde lo más interior buscar más del Señor, pero a veces nos falta eso, disciplina. ¿Sí? Necesitamos, y vamos a ver los resultados. ¿Sí? Vamos a ver los resultados. Yo he visto resultados en mi vida, en las que he podido avanzar en las disciplinas, que he podido ser persistente, se ven los resultados. En las que no, también uno ve los resultados. No aprendí a guitarra acá, pero tengo la última, de la capacitación del 98 en la que estuve. Y todavía tengo la guitarra por ahí, y cuando la veo, qué falta disciplina. ¿Sí? Pero ojalá, hablando de esas cosas así sencillas, pero en nuestra vida espiritual, ojalá que nuestro devocional no sea así, que se quedó desde el 98, o desde hace 2 años, de hace 3, ¿no? Es ser disciplinados. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Como alguien diría, si tu presencia no va con nosotros, si la presencia del Señor no va con nosotros, apague y vamos. Ahí no hay nada que hacer. ¿Para qué? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no es, si el Señor no es el centro, si no es el que buscamos, vean, una vida muy buena, religiosa, lo que sea, de nada sirve. No hay ningún fruto, no hay nada que lleve gloria a Dios. Entonces, ojalá que ustedes también puedan pensar como yo, que necesito mucha disciplina. ¿Sí? No es que ya haya alcanzado a ser lo más disciplinado, sino que necesito mucha disciplina. ¿Sí? Hay otro aspecto, pero lo voy a dejar para más adelante, porque realmente lo que quisiera dejar aquí este pensamiento, hermano, es que necesitamos buscar la presencia del Señor como siervos
siervas del Señor. Necesitamos anhelar como el siervo que brama por las aguas, desear como el niño recién nacido que anhela la leche materna, que sea un clamor por la presencia del Señor. Lo necesitamos. Sin eso, y en estos tiempos que estamos viviendo, que cada día son tiempos más peligrosos, sin eso, sin la presencia del Señor, realmente no sirve y no funciona. Pero tenemos que ser conscientes que para conocer más de la presencia del Señor necesitamos pasar por ciertos procesos. Y ojalá usted no sea como yo, que le tiene miedo a los procesos, porque son necesarios. Y a los que les gustan los procesos, para adelante, el Señor los seguirá formando y dando ánimo. Y a los que no nos gusta, igual el Señor también nos sigue formando y nos sigue tratando. Gloria a Dios por eso, porque no nos deja así. Dios y Padre, una vez más agradecemos por el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Señor, no es un título cualquiera, es un título que a veces no alcanzamos a dimensionar lo grande y lo magnífico que es ser un hijo tuyo. Y gracias, Señor, si tú tratas con nosotros como hijos. Gracias que nos formas a través de tu palabra, y así como en esta mañana, Señor, que nos has dado tantos versículos, tantos textos, pensamientos, frases importantes, Señor, que queden en nuestro corazón para ayudarnos en esa formación que tú quieres hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, para que cada día seamos unos siervos dignos de ser llamados hijos tuyos. Señor, trata con nuestro orgullo, trata con nuestra autosuficiencia, trata con nuestras fuerzas humanas, porque con ello no podemos ser un olor grato delante de ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer que sin ti no podemos, que sin ti no podemos avanzar, que sin ti no podemos crecer y no podemos hacer nada útil, que podemos hacer muchas cosas, pero como símbolo que retiñe, porque no va cubierto del amor hacia ti, no va cubierto de esa gracia que tú nos das a nosotros para hacer algo que sea agradable delante de ti. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, en este tiempo de estudios que empezamos en este día, y que tú nos sigas edificando realmente, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que siga hablando a través de tu palabra, Señor, para que en verdad seamos siervos útiles y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.